grabarlo por si está. Hoy vamos a leer el capítulo 12, que es Cristo nuestra salida. Entonces, ¿cómo vamos a hacer las oraciones? Solo con haber leído un poco este libro, yo creo que tú te estarás preguntando, ok, ya entiendo, pero ¿cómo llego a ser libre? ¿Cómo es que este Jesús a quien he conocido desde niño, pues siempre iba a la iglesia, me va a liberar ahora y no lo hizo antes? Bueno, probablemente a estas alturas ya te has dado cuenta a través de tu lectura que existe una oración, entre comillas, mala. Si rezaste tu oración siempre, fue buena en el sentido de que declaraste y reconociste al Padre Celestial, solo que no le dijiste o hiciste aquello que Él mismo te dio el poder de hacer a través de la oración. Y desafortunadamente Él no puede sustituirte y hacerlo por ti, porque Él te hubiese quitado la libertad que Él mismo te dio. Así que poco a poco Él te ha guiado primero hacia el conocimiento y de nuevo Él te va a dar la libertad de aplicarla o no. Cuando apliques este conocimiento te liberarás a ti mismo y a tu familia. Pero si tú piensas, al igual que yo pensé durante mucho tiempo, que esto no es tan serio, que si lo fuera, lo hubiese sabido antes, mucho tiempo antes, entonces nada pasará y nada cambiará. La libertad y la decisión de escoger son tuyas, pero recuerda que tu decisión no cambiará la naturaleza de la libertad y de elegir como Dios las hizo, aunque éstas te pertenezcan para usarlas de la manera que quieras. Recuerda que tu decisión afecta a todos los que están adheridos a ti. En otras palabras, que tu decisión, ya sea sí o no, estás decidiendo por muchos otros en tu familia. 7 pasos hacia la libertad. Ahora vamos a seguir 7 pasos muy sencillos, al final de los cuales tú serás un hombre o una mujer libre. Esto va a ser muy simple. Dios nunca ha sido complicado porque nosotros somos sus hijos. Esto es algo que debemos tener en cuenta en todos los aspectos de nuestra vida de fe. Cuando las cosas que parecen venir de Dios aparecen muy complicadas, entonces algo está mal. Estos pasos no deben ser considerados como algo mágico. No tiene que ser 7, no tienen que ser llamados pasos. Es solo un proceso que está presentándose de una manera ordenada para que haya sentido en nuestras mentes, para que puedan ser retenidas y usadas después. Cuando el proceso requiere orden, entonces te daré mención específica explicando el por qué. Sin embargo, no espero que empieces con el paso 7, si normalmente nosotros no empezamos a contar de 7 a 1, sino de 1 al 7. Primer paso, conocimiento, concientización. El primer paso, como te puedes imaginar, se trata de conocer la esencia de lo que somos. Esta es la etapa de ser conscientes. Tenemos que saber tanto como sea posible lo que ha pasado en nuestras familias. Si tú no lo sabes o decides de no saberlo, como ocurre en algunos casos, cuando las cosas son muy dolorosas de reconocer o te hacen enfurecer demasiado, entonces la historia terminará antes de que comience. Y lo mismo ocurre con tu liberación. Si honestamente no queremos ver la realidad de nuestras familias, nos mantenemos ignorantes y esa es la estrategia favorita de Satanás contra nosotros. Él hace todo lo posible para desanimarnos en esta etapa de conocimiento y concientización. Él sabe que una vez que decidimos salir de la ignorancia y no estamos más en la oscuridad, entonces tratará de usar otra estrategia, la de traer confusión y enredo de tal manera que se hace muy difícil avanzar. Es así que él ataca nuestras mentes y nuestras maneras de pensar. Por la gracia de Dios, si tú has llegado hasta aquí en la lectura de este libro, ya pasaste esta etapa de concientización.
Ahora conoces cómo funcionan las cosas. Lo que falta es hacer que funcione para tu familia, porque ese es el propósito de Dios en ella. Ya has recibido las herramientas que necesitas para obtener este conocimiento aquí. La información contenida en las hojas de preparación del árbol familiar y el inventario de participación en el ocultismo en el apéndice fueron hechos para ayudarte a ver más claro tu historia familiar. Utiliza otros medios a tu disposición, como hacer llamadas telefónicas, ir a visitar a tus parientes más ancianos y en conversaciones averigua acerca del pasado de tu familia. Seguro que has escuchado muchas cosas sobre tu familia, pero esta vez es diferente. Tienes un conocimiento diferente, un oído y una visión diferente. Hay muchas cosas que tú pudiste haber escuchado antes y no registraste porque no era tu problema. Ahora las historias familiares sonarán completamente diferentes y no las olvidarás. En su lugar, te harás aún más curioso porque ahora vas a saber eso seguramente no comenzó con él, con el que creías que era. ¿Quién más tenía ese conocimiento? En esta etapa de concientizaciones, en cierto sentido, continuará a través de tu vida a medida que el tiempo vaya pasando. Conforme pasa el tiempo, más cosas saldrán a la luz, incluso después de haber hecho esta oración. Dios nos toma muy en serio, nosotros nos ponemos bien serios acerca de estas cosas y en este caso en lo relacionado con la sanación de nuestra familia. En la medida que pasa el tiempo, Él atraerá tu atención a situaciones de tu familia en las cuales te sugiere que te ocupes con la oración. No será por casualidad que llegues a averiguar ciertas cosas sobre tu familia y así comenzarás a conocerla más que nadie, ya que eres el que ha tomado en serio a Dios con respecto a este punto. Él continuará haciéndote más consciente y también te dará las herramientas que ya te ha dado aquí en este libro para actuar como corresponde. Si en esta etapa tú no puedes asistir a un servicio de paralitúrgico organizado para la oración de sanación de familia como normalmente lo hacemos en los seminarios, yo he proporcionado en el apéndice 7 lo que llamo la rápida, para que la uses casi de inmediato. Yo digo casi, porque debes haberte preparado por lo menos y tener un conocimiento mínimo. En el apéndice número 7, te damos los pasos para el proceso de tu propia oración, útil para aquellos que ya han pasado por el proceso largo o como un seguimiento y para aquellos que no han podido y para quienes no han hecho, pero están sufriendo terriblemente y necesitan una oración efectiva para que se mantenga mientras se preparan para el seminario. Por lo tanto, funciona también como un tipo de oración de emergencia. Ese es el primer paso, la concientización de lo que somos, de los pecados y situaciones que hemos tenido en la familia. Segundo paso, identificación total con los pecados de nuestra familia. Después que nos damos cuenta de los pecados con los que necesitamos bregar, empezamos a ponernos delante del Señor. Se lo entrego a la misericordia del Padre. En este momento aún no estamos haciendo nada con esto, sino que se lo presentamos a nuestro Padre, una especie de momento que se llama Padre, mira, esto es lo que somos. Nuestro enfoque es que la aceptación de confianza, sin excusarnos nosotros ni nuestras familias, pero aceptando honestamente nuestras debilidades. Otra parte importante en este paso es que te ayudará a identificar plenamente con los pecados de tu familia. Tú ya te has identificado con las bendiciones que has recibido a través de ellos. En efecto, tú no solo te identificas con ellas, sino que esas bendiciones te definen a ti. Así que en este momento, como tú aceptaste tus bendiciones, las cuales no fueron hechas por ti, sino que tú las recibiste, ahora haz lo mismo con lo que son las bendiciones. Esto también es parte de tu legado, es parte de ti. Es en este momento mientras estás de pie o sentado delante de Dios.
Recíbelo todo, pero no para tu propio bien, lo que sería un momento deprimente. Recíbelo mientras estés consciente de la presencia de Dios, recordando que su Hijo es el Cordero que quita el pecado. Además, cuando tú empiezas a hablar con el Padre acerca de tus pecados, tu oración será aún más significativa y genuina. Entonces, el primer paso es conocer la historia de nuestra familia, ser conscientes de las cadenas generacionales, de los pecados que se pueden heredar, de las maldiciones. Y la segunda, reconocer esos pecados delante de Dios. No solamente recordemos que debemos reconocer los nuestros, pero los de nuestras familias, asumiéndolo también como si fueran nuestros pecados. Tercer paso, el arrepentimiento y la confesión a Dios. Aquí llegamos a la etapa del arrepentimiento. Este es un paso clave y hay que hacerlo bien y con toda la intención. Después de asumir en su totalidad cómo Dios te mira, nunca más te mirarás solo, ya que Él te hizo unido a otras personas. Todo por amor. Ahora tú vas a levantar esa totalidad hacia Él y le vas a pedir con sinceridad perdón al Padre. El segundo paso nos permite bien entrar en la parte de la sinceridad. Tú no estás siendo superficial aquí cuando le pides al Padre, no solamente perdónales, sino Padre, perdónanos, lo que les acabo de decir. Esta es la oración del profeta Daniel, quien fue un hombre justo consigo mismo desde su infancia, pero que decía nosotros y a quien su fidelidad personal no lo ha salvado de consecuencias de los pecados de sus antepasados, como tu propia fidelidad no te ha salvado de tus problemas. En este punto vamos a orar por las escrituras, aunque la rápida puede solo mentalmente usar el sentido de oración del profeta. Así que usaremos el mismo texto de la oración del profeta. Al rezarla juntos en voz alta, no podemos hacerla de manera específica aplicable a cada patrón de pecado de cada familia, pero podemos hacerla como sugiero la rápida. Así que usando las mismas palabras del profeta en su situación, sustituye en tu mente esas fallas particulares ya descubiertas en tu propia familia y deja el texto, tu pueblo Israel y la ciudad santa, que se refieren a las generaciones pasadas y presentes de tu familia. Ser específico aquí es importante. Esto muestra tu responsabilidad ante el Padre. Puedes hacerla mentalmente si estás en grupo, como un seminario. Tus papeles también te ayudarán a ser muy específico, incluso en un grupo grande. O puede ser verbal si estás solo. Entonces acá lo que nos dice es que una vez estemos y reconozcamos los pecados de nuestras familias y los propios, debemos hacer como una confesión de esos pecados y se ayuda uno de la oración del profeta Daniel. Y como Daniel habla de nosotros hemos pecado, así los pecados no sean cometidos por nosotros directamente, sino por nuestra familia. Aquí hacemos una aclaración necesaria. Específicamente cuando el arrepentimiento tiene que ver con las ataduras de la familia. Tomo, por ejemplo, la atadura hereditaria de una enfermedad como el cáncer, de la cual tú te has identificado que está presente en tu familia. Sin duda, el cáncer no es el pecado, pero sabiendo claramente que el cáncer no viene de Dios porque destruye la vida, volver al texto 10:10 que ahora es famoso, tú sabes que esto viene de una manera u otra del maligno. Así que si el maligno puede causar esto, significa que él entró de algún modo o de algún lugar. Esto es seguro. Pero una tercera cosa que es segura es que él nunca entra donde no hay pecado. El pecado es el único punto de entrada. Pero al final de cuentas, ¿sabemos acaso cuál fue el pecado que él usó para entrar? No, no lo sabemos. ¿Sabemos con quién él hizo ese pacto para entrar? No, no lo sabemos. ¿Sabemos cuándo entró? No, no lo sabemos. Todo lo que sabemos es que en algún lugar había pecado, el cual fue su punto de entrada y que en ese momento nosotros podemos estar pagando directamente por el pecado
por las consecuencias del pecado en el caso de que se hayan arrepentido aquellos quienes lo cometieron. Eso es lo que nosotros podemos conocer por ahora, pero eso es suficiente para orar eficazmente porque tanto Dios como Satanás conocen los detalles y de los cuales nosotros solamente podemos mencionar. Y así nos arrepentimos al Padre por los pecados que Él sabe y por los que nosotros no sabemos, el cual le dio acceso al enemigo a entrar en el sistema de la salud de nuestra familia y le permitió traer el cáncer, la diabetes, la presión arterial alta, las enfermedades de corazón, el colesterol alto o cualquier otra enfermedad congénita o hereditaria. Básicamente podemos orar de esta manera a través de todas las ataduras de la familia que descubrimos, porque incluso si la esclavitud es el pecado en sí mismo, piensa por ejemplo en una atadura de fornicación o de adulterio, nosotros no podemos estar seguros de que ese fue el pecado que Satanás usó para entrar en el sistema de la familia, para causar el adulterio en sí mismo. Lo que él busca es entrar y una vez que él está dentro, él parece escoger y elegir los que infringen. Sí, y por desgracia, él parece tener mucho poder en nosotros. Cuando nos arrepentimos, es algo así como si piensas de nuevo en la imagen del mono montado en tu espalda. El arrepentimiento empieza seriamente a hacer perder el control. Tus confesiones personales que has hecho a lo largo de los años han limpiado tu alma de tu culpabilidad personal, pero el todo estaba aún en su lugar y no había limpiado la culpa colectiva acumulada por la simple razón de que no se lo habías pedido al Padre, como lo hemos dicho, porque nunca pensaste que tenía algo que ver contigo. Y por eso dejó las consecuencias y las ataduras en su lugar. Es posible que tú hayas arrojado ese monito de tu espalda fuera de tu vida personal, pero si permanece en la vida de tu familia y tú eres parte de tu familia, tú llegarás a ver lo que has logrado en cuanto a lo que se refiere a la liberación. Esa confesión personal vale mucho para la salvación eterna, pero no para la liberación física tuya y la de tu familia aquí abajo. Ten en cuenta que esta confesión de la familia integral hace que el enemigo se ponga muy nervioso porque va a las raíces de las cosas y saca a la luz sus cosas escondidas. Él comienza a perder terreno y por lo tanto pierde poder sobre las situaciones que él controlaba en secreto. Cuarto paso, antes de seguir al cuarto paso, o sea, acá lo que dice es, tengo el conocimiento, reconozco lo que ha pasado en mi familia, me arrepiento. Al arrepentirme y confesar, no solamente por mí, sino por mi familia, estoy yendo a la raíz de esa enfermedad o de esa situación que tiene como consecuencia por el pecado. Y acá lo que nos dice el Padre es que a veces no sabemos ni por qué pecado empezó esa enfermedad, ni cuándo, ni dónde, ni en quién empezó. Entonces nosotros lo que sí podemos hacer es ir a la fuente que es Dios, que sí, Él sí sabe por dónde y cómo fue. Entonces cuando oramos decimos, por ejemplo, que en mi familia renuncio y pido perdón por el pecado que causó o trajo a nuestra vida, no sé, la diabetes, el cáncer. ¿Sí me hago entender? Entonces, al hacer esa oración, nosotros no sabemos, pero vamos a la fuente que es Dios y le decimos, Señor, no sé cuál es la causa, pero yo pido perdón en nombre de mi familia, en nombre mío, de cualquier pecado que hayamos podido cometer y que tenga como consecuencia esa enfermedad que hace daño a mi familia. Yo me libero en el nombre de Jesús. Esa es la manera como nosotros podemos orar, porque no podemos decir, ay, como yo no sé por dónde fue que pasó, entonces no, porque Dios sí sabe. Y lo que nosotros estamos es yendo a la fuente y diciéndole, Dios, tú que sabes dónde está la raíz de esa enfermedad, sáname en el nombre de tu Hijo Jesús. Ese es el tercer paso, el arrepentimiento. Cuarto paso,
cancelando los acuerdos, renunciando y ordenando a Satanás a salir y la profesión de fe en Dios. Después de arrepentirte y de confesarte ante el Padre por todos los pecados de tu familia en el paso 3, tú has recuperado tu poder sobre Satanás. Ahora lo tienes en tu mano derecha y no hay nada que él pueda hacer en este momento. Tú solo has tomado de nuevo los derechos que él te había robado. Ahora tú estás a cargo como el Señor te hizo y como el Señor siempre quiso que estuvieras. Y ahora con mucha calma y autoridad vas a usar este poder, probablemente por primera vez en tu vida. Tú vas a renunciar y a ordenarle a Satanás que se vaya porque está en tu vida y él ya no tiene más poder sobre ella. Sin embargo, no te apresures en ordenarle a que salga de este modo. Primero, haz el propósito bien claro de cancelar todos los acuerdos con Satanás y segundo, a renunciarle. ¿Qué es renunciar? Renunciar es la declaración, declarar es decir, ¿no? Es la declaración clara que ahora no tienes nada que ver con él, no hay nada que tengas en común y tú no tienes absolutamente nada que hacer con él. Y los acuerdos que hiciste con él se terminaron. Tú entiendes que nadie puede reemplazarte en este paso en particular, porque nadie cancela acuerdos que no hizo. Ni siquiera Dios puede venir y cancelarlos por ti, por la sencilla razón de que Él nunca los hizo por ti. Esto es tu soberanía y esto pertenece a tu libre albedrío. Es así como muchas veces esperamos que Dios venga a romper y a poner nuestra casa en orden por nosotros, mientras que Él también está esperando que lo hagamos nosotros mismos. Y mientras tanto, el enemigo sigue causando dolor. Recordemos que aquí estamos pensando en la familia, no en un individuo. Tú, en este caso, se refiere a ti y a todos tus vínculos familiares. ¿Ves el por qué es tan importante hacer esto antes que le ordenes de que se vaya? No le puedes ordenar que se vaya antes de que los acuerdos se hayan terminado, porque eso podría significar que él todavía tiene derecho dado por ti por los acuerdos que hiciste con él. Entonces, antes de decirle que se vaya de nuestra vida, tenemos que antes decirle que rompemos todo acuerdo que hayamos hecho consciente o inconscientemente, toda puerta que pudimos haber abierto consciente o inconscientemente a Satanás, que cerramos, que rompemos, que anulamos todos esos pactos que pudimos haber hecho nuestra familia, nosotros mismos. Y luego que sí le decimos que de fuera, pero primero cancelar, romper, renunciar a todo eso. Nosotros lo llamamos acuerdos porque en el pecado lo que Satanás hace es engañarnos para que nos pongamos de acuerdo con él en algo. Y entonces esto le permite entrar y hacer cargo de nuestra libertad, de la soberanía, que luego usa en contra de nosotros y con plenos derechos, porque simplemente se los dimos. Es por esto que Él nunca puede entrar y tener tanto poder sobre nosotros sin nuestro consentimiento. Es importante darse cuenta que tus confesiones a Dios no necesariamente pueden arreglar los acuerdos hechos con Satanás. Venimos aquí de nuevo venimos aquí de nuevo al dominio del pecado y de sus consecuencias. Por ejemplo, ¿cuántas veces has dicho lo siento por algo, pero con la intención de que el problema se acomode, no necesariamente que se corrija? En este caso, lo siento no necesariamente significa que automáticamente estoy cambiando, corrigiendo la causa del problema. Simplemente significa lo siento que este problema esté aquí. Por lo tanto, de la misma manera, no asumas que por decirle lo siento a Dios por haber hecho esos acuerdos con Satanás, le estás diciendo a Satanás que se vaya. Lo que se dice a Satanás que se vaya es cuando tú le ordenas directamente que se vaya.
No es solo por hablarle a Dios acerca de él. Dios no te dirá que se vaya. Él no le dijo que viniera. Solo tú puedes hacer eso. El acuerdo fue hecho contigo. Fuiste tú quien lo invitó a entrar. Con Satanás debes ser bien específico cuando le ordenas que se vaya en el momento en que tú tengas pleno poder para hacerlo eficazmente. Si él se fuera así de fácil de nosotros, no caeríamos siempre en el mismo pecado, que es parte de nuestra personalidad, pero no exclusivamente. Por lo tanto, en gran medida añades a tu arrepentimiento y a la confesión sacramental. Cuando tú específicamente le ordenas a Satanás irse después de tu arrepentimiento con Dios, porque antes de esto tú le habías dicho que entrara cuando te pusiste de acuerdo con él. Él siempre puede decir que te está escuchando hablar de él a Dios, pero porque tú no le has dicho nada. Él estuvo dando vueltas alrededor, quizás no con tanta fuerza como antes de tu arrepentimiento, pero sin embargo dando vueltas cerca. No es de extrañarnos que nos engañe con nuestros mismos pecados. Sobre todo cuando ha habido una participación en el ámbito del ocultismo, en este lugar donde Satanás agarra más poder, así como cuando nosotros lo invitamos a nuestras vidas, alabándolo, honrándolo en lugar a Dios, lo mismo que él anhelaba al convertirse en Satanás. Es imperativo que nosotros específicamente lo echemos fuera durante el arrepentimiento. Tratar con su presencia de esta manera nos hace ser conscientes de la diferencia entre el pecado y las consecuencias del pecado. Mientras que el pecado puede tener un particular físico o afuera, así como consecuencias concretas visibles hablando espiritualmente, el pecado es cuando yo acepto hacer lo que Satanás me ha propuesto. Este es el acuerdo. Y las consecuencias del pecado es la permanencia de Satanás en esta área de mi vida. Y así cuando me arrepiento ante Dios, pero también cancelar el acuerdo con Satanás y entonces expresarle destrono a Satanás de este lugar. Ya te es posible hacer esto antes de ir al sacramento de la confesión, porque nosotros vamos a la confesión después de que nos hemos arrepentido ante Dios. Practica esto y verás qué tan efectivo es, pero a lo que la oración de sanación de familia en su mayoría se refiere, como lo habíamos dicho antes, es la eliminación de las posibles consecuencias físicas del pecado en tu vida temporal. Y para esas consecuencias del pecado en la vida venidera, ya sea para nosotros personalmente o para nuestros antepasados, tenemos la oración que es también parte de esta oración de sanación de la familia y las indulgencias. El ritual de la iglesia para el bautismo de los niños nos hace repetir verbalmente estas renuncias a Satanás cada vez que vamos a un bautismo. Es necesario que sea verbalizada. Es tan importante porque no es suficiente con simplemente profesar nuestra fe en Dios sin renunciar de una manera real a Satanás. No renunciamos a Satanás por la implicación simple que el profesar nuestra fe en Dios significa nuestra renuncia a Satanás. Sí, eso es lo que significa, pero tenemos que en realidad declararlo. Con Satanás tenemos que ser muy claros porque él no es honesto. La iglesia establece para nosotros ese ejemplo de cómo hacerle frente a Satanás. Una vez que Satanás es expresamente ordenado fuera, él ya no tiene más excusas para decir que no escuchó eso o que no le dijeron nada. Y te puedes imaginar que su naturaleza es decir cosas como esta. Él buscará cualquier excusa para no irse, así que sean tan claros como puedan con él, porque su naturaleza es la de engañar. Y recuerde que con los acuerdos de los cuales hemos estado hablando, pueden haber sido hechos personalmente o en grupo. Es exactamente lo mismo. El sistema de apego no fue hecho por Satanás, fue hecho por Dios. Y entonces cuando esto es claro y es preferible,
y es preferiblemente que sea dicho verbalmente, Él tiene que obedecerte porque tú tienes de tu lado esta vez de una manera efectiva y sin los bloqueos que Él había puesto en ti, el poder del nombre de Jesús que Él te ha dicho con su muerte, que Él te dio con su muerte y resurrección. Además, tú tienes tu propio poder de la palabra. Ya se nos acabó el tiempo y para no dejarla cortada, sí, vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a hacer rapidito la oración final. Señor Jesús, gracias por tus maravillosos ministerios de sanación y liberación. Gracias por la sanación que has hecho y las que harás hoy como resultado de mi oración. Entendemos que la enfermedad y la maldad que encontramos son mayores de lo que nuestra humanidad puede soportar. Por eso límpianos de toda tristeza, negatividad o desespero que pudimos haber adquirido durante nuestra oración. Y si yo he sido tentado al enojo, impaciencia o lujuria, límpiame de esas tentaciones y reemplázalas con amor, gozo y paz. Si cualquiera de estos espíritus que se han adherido u oprimido de alguna manera, en el nombre de Jesús yo le ordeno a los espíritus de tierra, aire, fuego o agua, infierno y naturaleza a salir ahora e ir directamente a Jesucristo para que Él trate con ellos como a Él le parezca. Ven Espíritu Santo, renuévanos, llénanos nuevamente con tu poder y tu vida y tu alegría. Fortalécenos donde nos sentimos débiles y vístenos con tu luz. Llénanos con tu vida. María,